Pregunta: ¿cómo se interrelaciona el poder ejecutivo con los gobiernos regionales y locales? ¿Cómo? Acá tenemos, por ejemplo, lo que indica la ley del poder ejecutivo, la ley orgánica del poder ejecutivo, que es la que estamos estudiando. Artículo 5 nos indica que estas competencias compartidas que tienen los gobiernos regionales y locales se da o está regido por la Constitución, la ley de bases de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades, así como el resto de leyes que guarden correspondencia con el mismo. Estas competencias compartidas también se manifiestan mediante la transferencia de competencias, recursos y funciones de las entidades del Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales. Esto en virtud de las normas de descentralización, porque es importante que los recursos del Estado no estén solamente en manos del gobierno nacional, sino también puedan caer en las manos de los gobiernos regionales y locales para que puedan cumplir sus fines, esto es brindar servicios públicos a la sociedad de estas jurisdicciones, poder ejecutar obras públicas, poder brindar ciertos servicios esenciales para garantizar, pues en este caso, la integridad, la salud de la población, el bienestar de esa comunidad. Entonces, estas transferencias se dan en virtud a las competencias compartidas que también pueden tener el Poder Ejecutivo con, en este caso, los gobiernos regionales y locales. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso muy importante que es interesante mencionarlo, sobre lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Acá tenemos, por ejemplo, un pleno jurisdiccional. Aquí tenemos la imagen y vamos ahora a observar esta sentencia. Aquí la tenemos. Me parece que sí se puede visualizar. Sí, perfecto. Lo estamos visualizando. Lo vamos a ampliar un poquito más. A ver, es esto. Este es el correcto. Muy bien. Esta sentencia es del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, señores, es este poder del Estado, es un poder autónomo, un organismo autónomo en el Estado. Si bien es cierto, estos magistrados son elegidos en parte por el Congreso de la República, tienen autonomía constitucional según nuestra Carta Fundamental. Y el Tribunal Constitucional sería el máximo intérprete de la Constitución política. Es el máximo intérprete, es el que tiene esta competencia de decir así se debe de interpretar la Constitución, en términos sencillos. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, el presidente de la República de ese entonces demandó. Lo que hizo fue presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que emitieron los gobiernos regionales de Cusco y de Huánuco. Aquí tenemos esto. Bueno, es una sentencia bastante extensa, tiene alrededor de 75 hojas, pero van a haber ciertas partes que nos interesen. Aquí, por ejemplo, lo que se cuestiona es lo que declaran estas ordenanzas. Por ejemplo, en el caso del Cusco, mediante su ordenanza regional, se declaró que la planta de la hoja de coca es patrimonio regional, natural, biológico, cultural e histórico del Cusco. Reconoce como zonas de producción tradicional de carácter legal de la planta de hoja de coca los valles de la Convención, Yanatilé, entre otros. Y por su parte, la ordenanza regional de Huánuco también declaró a la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad alimentaria de la región de Huánuco. Entonces, la primera consulta aquí es, y que de repente se están realizando ustedes, es la siguiente: ¿tiene competencia un gobierno regional para declarar como patrimonio cultural determinado objeto, producto o acontecimiento? Yo qué sé. Es la primera pregunta. Y si dentro de esta posible competencia que pueda tener de promover cierto producto ancestral está el caso de la hoja de coca. Cuando el presidente de la República demanda esta inconstitucionalidad de las ordenanzas, lo que indica es que el gobierno nacional tiene como competencia exclusiva el luchar contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de estupefacientes, y es aquel que tiene la política de regular en este caso, la viabilidad en la producción
y el tráfico de la hoja de coca, porque podría dedicarse a otros fines, en este caso a la elaboración de estupefacientes. No es que en sí la hoja de coca sea necesariamente mala, pero es lo que en ese momento pues el presidente de la República señaló. Lo cierto es que posteriormente se declara la inconstitucionalidad, vuelvo a esta resolución, se declara la inconstitucionalidad, ustedes pueden leer igual con mayor detalle a fondo toda esta resolución del Tribunal Constitucional. Acá vemos que hubieron votos en sentido contrario. Acá dice, declara infundadas las excepciones, bueno, en este caso los argumentos de los gobiernos regionales, y se declara fundada la demanda de inconstitucionalidad que en este caso presentó el presidente de la República. Lo interesante de esta sentencia, estimados, son ciertos conceptos que el Tribunal Constitucional estableció, como las competencias exclusivas, las competencias compartidas y las competencias delegadas. En las competencias exclusivas podremos encontrar en este caso la lucha contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de estupefacientes, por ejemplo. Las competencias compartidas, definitivamente, entre estas competencias compartidas nosotros podemos observar, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, donde ahí encontramos algunas competencias que tienen, en este caso, las municipalidades. Cuando hablamos de las competencias que tienen las municipalidades, por ejemplo, podemos observar también competencias, en estos casos, compartidas. Las municipalidades también tienen competencias específicas, ojo, pero ya que estamos hablando, por ejemplo, de competencias compartidas, podemos observar, por ejemplo, los programas de saneamiento, los programas, en este caso, de salubridad, los programas de, en este caso, las competencias en el ámbito de transporte. Son competencias compartidas que podría tener no solamente con los gobiernos regionales, sino también con el gobierno nacional. Competencias delegadas son aquellas que en un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel de mutuo acuerdo y conforme con el procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. Quiero, por ejemplo, indicar lo siguiente, que cuando se estaba en este estado de emergencia en el mes de marzo, abril, me parece que en el mes de abril, ¿qué sucedió? El gobierno nacional tiene estos programas sociales como, por ejemplo, los que administra el MIDIS, el Ministerio de la Inclusión Social, donde estaba dando estos bonos de 380 soles para sectores de pobreza o pobreza extrema. Pero también comenzó pues a recepcionar donaciones o también a repartir canastas con víveres fundamentales para la alimentación, para el consumo humano. No obstante ello, se entendió de que quienes están más cerca de las personas que necesitan este apoyo del Estado o quien podría saber qué personas están en un estado de vulneración total son los gobiernos locales, las municipalidades provinciales y distritales, sobre todo las distritales que conocen mucho más de cerca su vecindario, o por lo menos debería ser así, debería ser así. Es ahí donde el Estado peruano, en este caso el gobierno nacional, transfiere a las municipalidades más de 213 millones de soles. Hubieron municipalidades como el caso de San Juan del Lurigancho, que recibió alrededor de 2 millones, ¿no? Y que pues en ese momento tuvo muchas críticas porque no llegó a repartir a tiempo estas canastas. También tuvo ciertas observaciones por parte de la Contraloría de la República, por parte de la Defensoría también del pueblo, y es ahí donde el gobierno nacional puede delegar ciertas competencias, ciertas funciones, en este caso los gobiernos locales. Lo importante es que el que ya estaba a cargo de la compra, de la adquisición, ¿no? Adquisición de la compra y de la repartición de estos víveres es el gobierno local bajo su responsabilidad. ¿Y quién iba a supervisar una correcta ejecución de este presupuesto? La Contraloría. Es ahí donde ya la responsabilidad al hacer esta transferencia millonaria de soles, ya la responsabilidad estaría entre los gobiernos locales. La pregunta es que también, bueno, a la presente fecha se ha logrado algún tipo de investigación, porque lo importante era que todo este dinero, todos estos millones, vayan realmente a los sectores pobres o de extrema pobreza. Hubieron casos lamentables donde algunas autoridades cometieron o
supuestamente habrían cometido delitos de peculado, como apropiarse de víveres, funcionarios que llevaban a sus casas víveres, o delitos de cohecho, donde se ponen de acuerdo, en este caso con el proveedor, para inflar precios o para no solamente inflar precios, sino comprarlo a un precio de mercado o a un precio mucho más barato, pero es un producto que no tiene registro sanitario o está vencido, que es esto de lo peor. Entonces, ahí es donde también entra una supervisión por parte de la Contraloría, y que también eso está establecido en la Constitución, como lo vamos a ver más adelante. Estas son entonces las competencias que existen entre estos niveles de gobierno. Acá tenemos tres categorías importantes: la residualidad, el principio de control y el principio de competencia. La residualidad, ¿qué quiere decir? Que si alguna competencia no está claramente establecida, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Municipalidades a favor del municipio, entonces necesariamente esta competencia le va a pertenecer al gobierno nacional. Lo que no esté claramente establecido para el municipio le va a corresponder al gobierno nacional. Otro punto, el principio de control: así como hay competencias que de repente un gobierno local lo tiene de forma exclusiva o compartida o delegada, alguien tiene que controlar la ejecución en caso, por ejemplo, observemos que se está gastando parte del presupuesto. No solamente vemos ahí como órgano de fiscalización el Consejo Municipal, que está integrado por los regidores y que tendrían que tener una fiscalización municipal a la gestión, en este caso del alcalde, sino también, y quien ejerce o debería ejercer una mayor imparcialidad en el control, es los órganos de control interno que están en cada municipalidad y que estas dependen de la Contraloría General de la República. Y otro principio es el principio de competencia, que cada gobierno local va a ser competente en su propia jurisdicción. Como lo hemos mencionado, no se podría a nivel tributario estar cobrando tributos en otras jurisdicciones. Ahora, podrían haber algunos supuestos bastante interesantes, como la ley de ejecución coactiva, donde se indica de que por un tema de colaboración, un ejecutor coactivo de un distrito podría en este caso pedir una colaboración al ejecutor del otro distrito para que pueda ejecutar alguna medida, en este caso alguna medida cautelar, algún embargo, ¿no? Entonces le va a comunicar, y para eso el otro ejecutor del otro distrito pues va a analizar el expediente coactivo, pero esos son casos especiales, ¿no? Ahí estamos observando que está pidiendo, en este caso, está exhortando una colaboración, y esto es previo acuerdo, ¿no?, entre estas ejecutorías coactivas. Pero en el caso que estamos mencionando, que es para poder emitir una norma donde se cobren tributos, en este caso concreto, no se va a estar cobrando a la otra jurisdicción, ¿no?, sino esto tiene competencia dentro de lo que suceda en el ámbito de mi distrito, ¿no? Y esto también de acuerdo al hecho imponible, definitivamente. Puede ser que de repente el ciudadano viva en otra provincia, en otro distrito, pero la casa está en este distrito, ¿no? Entonces hay que también observar de acuerdo al tipo de tributo que se está cobrando.